fundamentalmente a cómo deberían suceder las cosas, sino a cómo suceden de hecho, y a partir de eso uno muchas veces puede llegar a entender cómo debería suceder. Porque la educación sexual no es algo que sucede porque hay un programa de educación sexual funcionando en un colegio o en una institución educativa, sino que es una dimensión absolutamente inseparable de cualquier proceso educativo. Y entonces la pregunta que me interesa plantear es, bueno, ¿cómo sucede eso? Cuando de hecho sucede. Todo hombre es educado, y siendo educado es educado como varón o como mujer. Evidentemente suceden muchas cosas muy distintas en ese proceso educativo, pero la educación sexual es en primer lugar un hecho, y no una teoría, ni una propuesta, ni un programa. Y esto es una primera constatación básica. En este contexto, entonces, yo quiero tocar muy brevemente, no se asusten, 4 puntos, cada uno de los cuales tiene solamente una diapositiva, y la razón por la cual lo planteo así es fundamentalmente para no terminar hablando de otra cosa, que es un típico defecto de los que nos dedicamos a la filosofía, que terminamos hablando de cualquier cosa menos de lo que nos pidieran, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero hacer 2 reflexiones muy breves respecto de qué significa educación. En segundo lugar, plantear 2 datos elementales, 2 o 3 datos elementales respecto de la diferencia sexual, para, en tercer lugar, poder decir un par de cosas muy generales sobre qué significa en concreto la educación sexual, cómo sucede. Y concluir haciendo una brevísima reflexión respecto de cómo debería funcionar o qué principios debería respetar un programa de educación sexual que yo quisiera implementar en algún tipo de institución, ¿sí? Respecto de lo primero, entonces, sobre educación se pueden decir muchas cosas. A mí me interesa detenerme fundamentalmente en dos. La educación tiene que ver con formación de hábitos, con formación de virtudes, ¿sí? La educación no tiene que ver fundamentalmente con comunicación de conocimiento, sino fundamentalmente con formación de hábitos. Para una persona que trabaja en un colegio, este es un punto muy importante, porque el centro de nuestra actividad escolar está en la comunicación de conocimientos, es decir, el currículum y el horario de un niño está estructurado fundamentalmente a partir de diversas asignaturas. Pero yo como colegio considero que estoy haciendo bien o mal mi trabajo, no tanto a partir de qué ha aprendido un niño en el orden intelectual, sino cuando yo, después de un tiempo, miro cómo son, cómo viven, y por lo tanto, cómo son las personas que han egresado de este colegio. La educación en ese sentido no es principalmente instrucción, es formación de hábitos, porque esos hábitos determinan la personalidad de alguien. Es decir, una persona es según sus hábitos. Yo no digo que alguien dice mentiras, digo que es mentiroso, no digo que alguien ejecuta actos de valentía, digo que es valiente, ¿no? Esto es bien importante porque los hábitos no se forman mediante un proceso planificable de instrucción, en virtud del cual yo puedo decir que en este momento estoy comunicándole a este niño esta virtud. La enseñanza se puede planificar, y es un acto específico. Yo de 10 a 11 le enseño matemáticas a un niño. Las virtudes no se enseñan, sino que se comunican. Se comunican en un proceso vital que coincide con la vida de una persona. Por lo tanto, la educación no es algo que sucede tanto en un momento específico planificado según un horario, sino que es un proceso que coincide con la vida de un niño y que consiste fundamentalmente en que este niño viva de una determinada manera. Una manera en la cual cierto tipo de cosas, cierto tipo de bienes le resultan habituales, le resultan absolutamente normales, ¿sí? Un niño adquiere la virtud de la honestidad porque vive en un ambiente en el cual lo normal es ser honesto. Un niño aprende la virtud de la responsabilidad porque vive en un ambiente en el cual se le exige ser responsable y lo obvio es que sea responsable. Y entonces el problema central no es tanto un programa estructurado de una determinada manera, sino un cierto tipo de orden de la vida cotidiana. Un cierto tipo de orden de la vida cotidiana. Segundo punto fundamental, la educación transmite cultura. Sobre esto, de nuevo, se pueden decir muchas cosas, pero lo central en este punto es que la cultura consiste básicamente en la realización de un modo concreto, determinado históricamente, socialmente, de una necesidad fundamental del hombre, ¿sí?
De tal manera de que cuando yo digo transmisión de cultura, no me estoy refiriendo a artefactos más o menos indiferentes que a alguien se le ocurrió implementar en un determinado tipo de sociedad, sino en un modo de vivir, ¿sí? En un modo de resolver los problemas a los cuales cualquier hombre se enfrenta, pero que en esta sociedad en particular lo resolvemos de esta manera. Es lo que sucede con el lenguaje, es lo que sucede con el vestido, es lo que sucede con, qué sé yo, el tipo de casas que construimos. Son necesidades vitales que nosotros resolvemos de una determinada manera. Esto es bien importante porque significa que todo proceso educativo consiste en comunicar las convenciones culturales que nosotros de hecho tenemos. Aquellas que en virtud de las cuales hemos ido organizando nuestra vida. No se puede ser demasiado creativo en educación en este sentido. Uno puede ser muy creativo respecto del modo de comunicar algo, pero no respecto de lo que hay que comunicar. Finalmente, lo que hay que comunicar es siempre más o menos lo mismo. Siempre más o menos lo mismo. Que tiene que ser adecuado a las características de quien lo recibe y a las disposiciones particulares del momento, pero lo entregado, esas virtudes, son siempre bastante semejantes y se comunican según las convenciones vigentes en esta sociedad. Segundo punto, un par de ideas respecto de la diferencia sexual. Esto probablemente los demás expositores lo dirán mucho mejor que yo, entonces voy a tratar de ser bastante escueto. La diferencia entre varón y mujer es una diferencia que radica en el cuerpo. Porque el hombre es cuerpo. Esta diferencia en el cuerpo no es lo más importante, pero es lo primero. Y como siempre sucede con lo primero condiciona todo lo demás. De tal manera de que el hombre, porque es cuerpo, aunque no es solamente cuerpo, es cuerpo, el hombre es, en virtud de su cuerpo, o varón o mujer. Esa diferencia sexual, que en cuanto a diferencia propia de un cuerpo es común a todos los animales, tiene un fin, en el orden de la animalidad, tiene un fin que es muy evidente, que es la generación. El problema es que en el caso del hombre, la generación es mucho más compleja que la mera generación de un nuevo individuo de la especie. Qué sé yo, si dos cebritas en la sabana engendran una nueva cebra, el proceso generativo se acaba en el momento en que esa cebra nació y dejó de alimentarse de su madre. El proceso generativo en el caso del hombre, en cambio, no se acaba simplemente cuando hay un nuevo niño, sino que continúa en un proceso mucho más complejo, que es la educación. Por lo tanto, la diferencia sexual humana no se reduce simplemente a una compatibilidad del cuerpo que se ordena a la generación de un nuevo individuo de la especie, sino que porque esa generación de un nuevo individuo supone un proceso educativo, implica una vida en común. Varón y mujer, en términos sencillos, macho y hembra son macho y hembra en virtud de la generación. Varón y mujer son varón y mujer en virtud de una vida en común. Somos varón y mujer porque ser varón y ser mujer son los dos modos humanos de donarse al otro, y el ser personal es ser para otro. Ser varón consiste en que yo llevo como un sello en mi cuerpo un modo particular de donarme radicalmente a otro, incluso en el orden de mi corporalidad. Y el ser mujer, viceversa, es precisamente ese modo radical de donarse al otro. Y precisamente por eso el hombre está completo en esa complementariedad de varón y mujer. Por supuesto que esta donación personal tiene que ver con una donación de una vida interior, con la donación de una vida que es profundamente íntima. Y precisamente por eso todo aquello que tenga que ver con la diferencia sexual, porque está ordenado a la donación personal, debe ser tratado con un cierto respeto, con el cuidado de aquello que es profundamente mío, con el cuidado de lo íntimo. Y es aquí donde aparece esa noción tan despreciada actualmente, pero tan fundamental y tan natural en el hombre, que es el pudor. Que es esa inclinación espontánea a proteger aquello que es profundamente mío de la mirada del otro. El pudor no tiene que ver fundamentalmente con la protección de algo que sea malo. Tampoco tiene que ver exclusivamente con la protección de la intimidad sexual, sino con la intimidad de todo aquello que es profundamente mío. Yo siento pudor respecto de, qué sé yo, si yo resulta que escribo poesía, bueno, yo se la muestro a algún amigo que yo entiendo que va a estar dispuesto a recibirla según lo que yo quise decir, no se la muestro a cualquiera. Y si la ve cualquiera me da vergüenza,
siento un cierto pudor porque me veo expuesto en mi intimidad ante el otro. Es fundamental en la formación de la persona humana como varón o como mujer este rasgo de protección de la intimidad personal al que llamamos pudor. A partir de esto, entonces, en tercer lugar, me parece que ya podemos enunciar algunas conclusiones bien elementales respecto de qué es o qué debería ser, precisamente porque, en primer lugar, es algo, cómo debería ser un proceso de educación sexual. En primer lugar, es educación, no es instrucción. Consiste en vivir de una determinada manera, no en comunicar información. Una educación sexual bien hecha es aquella en virtud de la cual logramos que un varón se perciba a sí mismo como ordenado, como don para una mujer. Una educación sexual exitosa en una mujer es aquella en la cual una mujer se percibe a sí misma como un bien que está hecho para ser donado a otro, que es un varón. Es en el fondo una profundización en la propia intimidad, en la propia identidad como varón o como mujer, ordenado, por lo tanto, a la donación. Como esa donación es una donación de un ser profundamente personal, la educación sexual, por definición, no puede ser universalizable. Yo, en el momento en que trato algo íntimo de modo colectivo, lo deformo. Por eso es fundamental que el proceso de educación sexual, que no tiene que ver, insisto, tanto con una instrucción, sino como un modo de vivir la vida, masculino o femenino, ordenado a la donación personal, no puede ser desnaturalizado, universalizándolo, tratándolo como si fuera algo que se expone ante otros. ¿Me explico? Y finalmente, el modo más normal, el modo más habitual y por lo demás el modo más eficaz que nosotros tenemos para formar a estas personas como varón o como mujer, para que ese varón viva como varón y esa mujer como mujer, el modo más eficaz son los signos convencionales de los cuales nosotros disponemos culturalmente. Esos signos culturales son, hasta cierto punto, convencionales y por lo tanto podrían ser distintos, pero son los que tenemos. Los signos convencionales podrían cambiar, pero no pueden cambiar al arbitrio de la decisión de alguien. Si yo, por poner un ejemplo, y ya voy terminando porque me estoy pasando en el tiempo, veo a Álvaro mirándome amenazante. Si yo decido por mí y ante mí que a partir de ahora, para mí, la palabra, silla va a significar mesa, bueno, o al revés, la palabra mesa significa silla. Cuando yo les diga a ustedes que me voy a sentar en la mesa, ustedes van a entender que me voy a sentar en una mesa, en un escritorio, a pesar de que yo entiendo que me voy a sentar en una silla. ¿Me explico más o menos? Las palabras significan lo que las personas entienden por ellas. Y por lo tanto, es muy importante respetar los signos convencionales en virtud de los cuales nosotros identificamos lo masculino y lo femenino en la formación de un niño. Porque son el modo que nosotros tenemos para poder identificar lo masculino como masculino y lo femenino como femenino. Y un varón solamente se puede entender a sí mismo como varón en la medida en que percibe lo femenino de la mujer. Y una mujer solamente se puede entender a sí misma como mujer en el momento en que entienda lo masculino del varón. Estos son entonces, y con esto termino, los límites de cualquier programa escolar. Yo me voy a saltar este punto de esta distinción entre tesis e hipótesis. Yo creo que va a aparecer en las preguntas, así que me la salto olímpicamente. Pero sí me interesa un punto. Nosotros estamos viviendo en un momento en el cual casi todo aquello que considerábamos como evidente y como dado está siendo puesto en tela de juicio. Y por eso yo creo que es necesario que en las escuelas se incorporen, según su propio proyecto educativo, y por eso aludo aquí a la libertad de educación, se incorporen programas de formación en materia de educación sexual. Pero esos programas de educación, esos programas formativos en materia de educación sexual deben estar dirigidos a los padres y no a los niños. Porque son los padres los responsables de la educación de sus hijos. Y en particular, y sobre todo, de la educación sexual. Es decir, de esa formación en virtud de la cual este niño va a llegar a ser capaz de vivir según su propia dignidad como varón o como mujer. Termino acá, me parece que me pasó un rato, perdón Álvaro,
cierro de esta manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. No hay problema en extenderse unos minutos más. Estuvo muy bien. Muchas gracias. Bien, continuamos ahora y le damos la palabra a Klaus Droste. Gracias, Álvaro. Bueno, un saludo. ¿Se escucha bien? Si tú me ratificas eso. Ya, bueno. Oigan, buenísimo todo lo que ha dicho Gonzalo ahora. Voy a tratar de tomarme algunas cosas que dijo él. Voy a tratar de hacer una maniobra, espero no caerme en el intento. Si me caigo, bueno, alguien me recoge ahí. Mira, empecemos una cosa, a partir de lo que ha dicho Gonzalo. Él ha hablado de comunicación, y ha hablado de que lo que está en el principio condiciona todo lo demás. Ya, entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? A ver, pensemos en nuestra realidad humana. Pensemos en algunas cosas de nuestra realidad humana. ¿Qué tenemos en común nosotros? ¿Qué podríamos encontrar que tenemos de común todos nosotros? Bueno, nuestra naturaleza humana y bueno, y todo lo que de alguna manera se relaciona a ella como facultades. Todos tenemos una inclinación natural al saber, a la posesión de bienes de alguna naturaleza, especie. Tenemos la dignidad de un ser personal. Todo eso es como común. Pero, ¿qué otra cosa común podríamos encontrar? ¿Nos gusta a todos el deporte? No lo sé. ¿A todos les gusta la filosofía? No lo sé. ¿A todos les gustaría ir a las Islas Canarias? No lo sé. ¿Quisieran estudiar más historia? No lo sé. ¿A todos les gusta ir de vacaciones a la playa? No lo sé. O sea, seguro que no. Eso es lo que yo digo. Cuando digo no lo sé, es que seguro que vamos a encontrar divergencias en muchas cosas de esas. En muchísimas. Si todos tienen afición por la música, bueno, quizás todos, pero no la misma tipo de música. A alguien le gustará Mendelssohn, a otro le gustará, no sé, lo que quieran. Una infinidad de cosas. Pero ¿qué hay en nuestra realidad humana que sí es común? No sé, ser padres. No, no todos son padres. Seguramente aquí no todos son padres. Algunos tendrán ganas, algunos no habrán podido serlo. Todos son abuelos, tampoco. Todos son ingenieros, tampoco. Pero ¿qué hay de común? Bueno, hay una cosa que es de común, y que está al principio, y que condiciona todo. Y es que todos somos hijos. A todos somos hijos. O sea, aquí no hay ninguno que haya aparecido en el mundo, sobre la faz de este planeta, a propósito de sí mismo. Ser hijo. Entonces esto es bien importante, porque hay algo muy radical en el comienzo de la vida humana como humana, y es que todo ser humano es hijo de otro, proviene de otro, está vinculado existencialmente en el origen de su vida a un principio. ¿Y ese principio cuál es? ¿Qué significa ser hijo? Eso es lo que se ve en el cuerpo. Si yo veo mi cuerpo y comparo el cuerpo mío con el de mis hermanos, lo primero que veo es que no soy igual a mis hermanos. Soy otro cuerpo, soy distinto. Pero tengo signos comunes con mis hermanos. ¿Cuáles son esos signos comunes? Los que se reflejan en relación a mis padres o los padres de mis padres. Si yo veo mi cuerpo y quiero explicar mi cuerpo, mi corporeidad, tengo que hacer referencia a una síntesis. Yo reflejo en mi cuerpo una síntesis nueva, original, única, que refleja, voy rápido, refleja la unión de dos cuerpos. Por eso uno en un sentido u en otro se parece en algo a sus padres. Por eso cuando ven un niño dicen en qué se parece al padre o a la madre o al abuelo o a un tío, porque hay como una cadena que se ve reflejada en ese cuerpo. Es decir, si no hubiese habido dos cuerpos que yacieron juntos, yo no existiría. ¿Sí? De hecho, esos dos cuerpos permanecieron juntos, y yo lo que sintetizo, y por eso los hijos no son unos iguales a los otros, sintetizan para siempre, radicado en la corporeidad de la materia de un ser personal, un acto.
ese acto misterioso en que ni siquiera los mismos padres supieron si se concebía o no se concebía. El acto de unión de esos cuerpos, que siempre es tan original y nuevo, puede materializarse en una síntesis, en un nuevo ser humano, que no solo tiene la originalidad y individualidad según la naturaleza humana, sino que tiene una originalidad en el ser tan única de que es alguien. Es alguien. La sexualidad tiene que ver con el modo en que las personas vienen al mundo. Por lo tanto, cuando un ser humano, que además ve, según lo que dice también Gonzalo, en su propio cuerpo, que es un cuerpo que tiene un sello, por así decirlo, que le expresa de que es un cuerpo en orden a la donación, que es un cuerpo que se explica en relación a un cuerpo complementario, la pregunta por la sexualidad en un niño, en un joven, porque en un niño, pero en un joven, es una pregunta por el origen. Es una pregunta por el principio. No es una mera información como quien quiere saber matemáticas o que le enseñen astronomía o saber cómo se llega al número pi o cómo se sabe un poco más de física cuántica o saber algo de una molécula o cómo aprender a jugar el fútbol. Es una pregunta que ni siquiera quien la enuncia sabe la contundencia y la fuerza que tiene. Porque es vinculante al principio. Por eso es que los padres tienen la potencia para expresarle en un niño a un joven que quiere saber de esa materia, no solo acerca de cómo ocurre un acto, sino que está en un contexto de es el acto por medio del cual yo vine al mundo. ¿Qué es lo que hay ahí? En los padres está nuestro origen. Y los padres son los primeros educadores de los hijos porque educar es engendrar. Y eso no hay que perderlo de vista. Y es lo mismo que dice Gonzalo. El ser humano nace dos veces. Nosotros tenemos que ser humanizados. No está garantizado que vivamos conforme a nuestra naturaleza. Podemos ser unas bestias. ¿Y qué nos humaniza? Una palabra, una comunicación. Es decir, cuando se educa en materia de sexualidad, se está tocando algo delicadísimo. Algo que tiene una sacralidad, por así decirlo, una belleza, que ni siquiera alcanzamos a calcular. Y por lo tanto, una palabra mal dicha en esa dirección puede resultar absolutamente deformante. Pero una palabra dicha con propiedad puede ser iluminativa, puede ser orientativa, en el sentido más radical, porque me vincula la palabra, o la pregunta, o la inquietud, que parece de alguna manera como parcial, en algo que va integrado en una totalidad. Y es que la sexualidad es tomar posesión de una persona, es una donación. Es un salir de sí, que siempre puede terminar en un lazo indisoluble, por así decirlo, en el cuerpo del mismo hijo que se engendra. Por eso sexualidad siempre tiene que estar vinculado a la posibilidad de fecundidad. De fecundidad. Y por eso, lo que ocurre en la educación sexual es que, tal como lo dice Gonzalo también, lo que hay que hacer es animar a los padres para que puedan ellos ir configurando cada vez más en su interior una palabra mental potente en relación a lo que significa la sexualidad humana en orden a la donación de sí. Los animales viven de imágenes y recuerdos. Los animales se pueden instruir. El ser humano vive del arte y el razonamiento. Necesita de una palabra potente, sobre todo en esta materia, que le permita englobar la totalidad de su existencia, porque la pregunta por la sexualidad humana es una pregunta que viene involucrado con nuestro principio. Y por lo tanto, como está vinculada a nuestro principio, en la medida que esa palabra viene desarraigada de aquellos que fueron los mismos que me engendraron, siempre queda debilitada. La palabra más potente en orden a la sexualidad, por lejos la más potente, es la que viene de los padres. Y como lo ha dicho Gonzalo, son capaces de, como conocen a sus hijos, y cada hijo es distinto, conoce su ritmo, conoce sus tiempos, conoce sus singularidades, de manera que esta temática puede ser tratada siempre de una manera absolutamente personalizada. ¿Qué quiere decir eso? De que siempre es original, creativa, novedosa, singular. No es como pasar un instructivo,
es algo que tiene que ver con la persona misma, con su pudor, con su intimidad, con su vergüenza. Por eso generalmente a los padres les puede dar vergüenza y a los hijos vergüenza que los padres les digan, no porque es una materia fea, es porque es una materia íntima. Por lo tanto, en la medida que los padres de familia, los que han engendrado a los seres humanos, tengan la audacia suficiente para darse cuenta de la palabra en relación a la sexualidad no es transferible a otro, y implica para uno una gran responsabilidad, y no caer ante el agobio de tener que hacer eso, sino que estar tan deseoso de poder en algún minuto transmitirlo con fuerza, revelarle a otro el principio de su existencia en relación a esta temática. Todo eso ayuda a que los seres humanos en esa educación nos vayamos humanizando una vez más, en el contexto general de nuestra educación. No es una cosa paralela, no es una cosa vertebrada, orgánica. Por lo tanto, yo diría que toda la educación en esta materia es más bien en orden a la paternidad, que se hace cargo de algo que es sumamente bello, sumamente bonito, sumamente potente, y que por lo tanto se hace con delicadeza, se hace con cuidado, y se hace sin delegarlo, o sea, con deseo de hacerlo. Muchas veces ocurre, y es lo que veo yo a veces en la clínica, o los padres se sienten con la necesidad de que vengan expertos, o se sienten como con miedo, una especie de temor que es el agobio, y por eso dan deseo de como delegar la tarea. Pero cuando van tomando conciencia de lo que significa la sexualidad en el orden humano, generalmente se despierta otro tipo de temor, que se llama admiración, asombro. Y ese asombro se puede vincular a la esperanza, y cuando se vincula a la esperanza, porque se da cuenta que esto puede resultar algo orientativo y gravitante en la vida de un ser humano, que es capaz de ir en la línea de la donación de sí y la lucha con su propio egoísmo, se produce una audacia a toda prueba. Y un muchacho, con una palabra de su papá, quedó absolutamente claro acerca de todo este tema. Con un solo gesto, con una sola conversación breve en relación a esto, quedó más robustecido que aunque se haya leído todos los libros. Esto que he dicho yo, se encuentra en un texto bien, no se encuentra así, digamos, pero se encuentra mucho mejor dicho, y es un texto bien desconocido que es Sexualidad Humana, Verdad y Significado, un texto que se escribió el Consejo Pontificio para la Familia, por el cardenal López Trujillo, en el año 95, y es muy desconocido. Y es un texto breve de 60 páginas para los padres de familia que quieren justamente llenarse de la viveza y de la belleza que esto tiene para ellos, asumir la responsabilidad primera, aunque se auxilian accidentalmente, transitoriamente, en otros que les puedan apoyar. Pero generalmente esto asumido desde ellos. No sé si me pasé o no me pasé, Álvaro, pero yo creo que ya estamos bien. Muchas gracias, Klaus. Muy bien. Continuamos y le damos la palabra al doctor Luis Jensen. Doctor, creo que está con su audio silenciado. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí lo escuchamos. Ya, perfecto. Bueno, en realidad, en 10 minutos es muy difícil hacer una síntesis de lo que me pidieron que hablara del contexto en que se presenta este programa de educación sexual en nuestra cultura actual, que sin duda viene desde Beijing. Con Pili, mi señora, que ya vamos a cumplir 40 años de matrimonio, tenemos 4 hijos, 7 nietos, nos tocó el año 95 formar parte de la delegación de la Santa Sede en esta conferencia, así que fuimos ahí protagonistas de primera fila. Y en una delegación que era muy, muy cuestionada por todos los países del mundo. Beijing, yo diría que es como la cresta de la ola en que se empieza a reventar
y se va transformando poco a poco en un tsunami que abarca toda la cultura de todo el mundo en todos los niveles, ¿no? Y esto se va incubando desde mucho antes, pero ahí revienta. Y todo el mundo reconoce que es un punto de quiebre. Ahora, el problema es que este tsunami pasa por arriba de todo, y el agua que trae es un agua que también en sí no es cristalina, no está pura. Tiene todo el tema ahí de la corriente del tiempo, del individualismo, del hedonismo, del utilitarismo, etc. Y eso se ha transformado en una cultura. Este recorrido ya tiene 25 años. Y yo diría que, en síntesis, lo más importante que nosotros descubrimos ahí es que se instala una perspectiva de ver al hombre como un individuo y se pierde la riqueza de ser persona. Esto de tratar de puntearlo nomás, hacer un pequeño recorrido ahí está, de muy pocos puntos, para después ojalá en las preguntas tener más posibilidades de expandirnos. Esta cuarta conferencia de la mujer fue organizada por las Naciones Unidas, de manera que estaban todos los países del mundo ahí representados. Y tenía un lema que era igualdad, desarrollo y paz. Claramente la igualdad venía por el lado del mundo desarrollado, sobre todo anglosajón, Europa, Estados Unidos, y tenía que ver con el tema que hoy día ya se ha hecho famoso, la igualdad entre varón y mujer. El desarrollo fundamentalmente venía de los países en vías de desarrollo y todo lo que es la educación de la mujer, la participación de la mujer en la cultura, etc. Y la paz en el mundo más bien islámico, africano, donde habían problemas ahí serios de guerra, digamos. Gran parte de la conferencia se fijó en el tema de la igualdad. Y claramente la gran diferencia entre el varón y la mujer es la maternidad. Hoy día podemos hacer de todo, pero lo que no podemos los hombres es tener hijos. Y eso es lo propio de la mujer. Y si la mujer tiene control sobre eso, puede ser igual al varón. Creo que ese es el gran tema que se introdujo en Beijing y da pie a darle cuerpo, contexto a esto de la ideología de género. Cuando entramos a la conferencia se firmó ahí un acuerdo de que género iba a ser masculino y femenino. A la salida de la conferencia ya género tenía 5 alternativas. Y hoy ya hay más de 30 y creo que incluso son muchas más. Ahí también se estableció algo que vimos en el mundo político especialmente, el tema de la paridad de género. Ahí también el matrimonio se redujo a una asociación armoniosa, porque podía darse entre distintos tipos de personas para constituir distintos tipos de familia, en que ya no es la familia fundada en el amor esponsal del varón y la mujer, sino que la familia que se pone de acuerdo distintos géneros, distintos sexos, distintos momentos, distintas circunstancias, para constituirse bajo un mismo techo. Y todo esto se establece en los famosos derechos reproductivos, que le da el empoderamiento a la mujer sobre el tema de la maternidad, y si establecemos derechos reproductivos, como ya quedó claro en la presentación hasta ahora, lo sexual tiene que ver con la comunión y la fecundidad. Los derechos reproductivos hacen cargo de la fecundidad y nos queda la comunión y hay que establecer los derechos sexuales. Y lo interesante es que esto fue una plataforma de acción acordada por los países. Y eso significa que esto lo compró todo el mundo político, lo compró todo el mundo económico, lo compró todo el mundo cultural. Y se ha transformado en acciones. Y eso es lo que hoy día tenemos acá en el campo de la educación. En Beijing se estableció un lenguaje y que ya es común en todos los planos en este mundo. La sexualidad es súper evidente, ¿no? Todo el mundo habla de derechos, ¿no? Porque los individuos, para poder entonces establecer las relaciones civilizadas entre ellos, tenemos que rayar la cancha. Y eso significa establecer derechos. Es interesante que hasta Beijing, la Carta de Derechos Fundamentales
en la Carta del año 48, que fue definido después de la Segunda Guerra Mundial, en que habían existido atropellos enormes sobre las personas, y se pone la persona al centro, y en base a ella se establecen los derechos. A partir de Beijing, en que el individuo es el que prima, hay todo tipo de derechos. Y lo interesante es que no había ninguna conferencia internacional con la autoridad de los gobiernos para definir derechos, y sin embargo todo el mundo habla sin ningún problema. Y es un tema de lenguaje. Ahí también se establece el tema de la autonomía, que es la libertad de hacer lo que yo quiera. Y de ahí surge el tema que nos toca ahora como apellido de este proyecto de ley, esto lo integral, que es articular todo lo que sea articulable. O sea, es tener un paraguas donde todo entra. ¿Mm? Y estos son como mecanismos, especialmente en el campo de la sexualidad, lo reproductivo, es un switch on-off que se maneja de acuerdo a todos los métodos que existen en el mercado, o se echa a andar la fecundidad a través de todos los métodos que existen también para la fertilización asistida. Hay un tema de que ya deja de ser un organismo, ¿ya?, para pasar a ser meramente un mecanismo. Y a la vez integrar todas las personas con todas sus características, etcétera, no dejar nadie fuera. Cuando uno habla de integral, ese es más o menos el concepto que se tiene. Si vemos ahora lo que hemos estado conversando hasta ahora por las dos exposiciones que ya tuvimos, y lo que uno normalmente entiende cuando se habla de persona, en lugar de derechos normalmente hay una vocación. En la persona es un alguien que está llamado a realizarse desarrollando en plenitud lo que tiene en su interior. Y eso es un trabajo de toda la vida. Y como parte de ese lenguaje personal está la sexualidad. Todo esto está enmarcado en el concepto de la dignidad de la persona. Por ahí se van a encontrar que se habla de dignidad, pero lo que se entiende por dignidad no tiene nada que ver con lo que es, que cuando uno se encuentra con alguien, reconoce inmediatamente en ese alguien que uno quisiera tratarlo como a mí me gustaría que me traten. O sea, uno reconoce a un igual. Y eso significa respeto. Y la forma más plena que tenemos de respeto en la realidad humana, en el trato entre las personas, es el conocimiento pleno a través del amor personal. De manera que aquí el tema de vocación, de dignidad y de amor están íntimamente entrelazados. Y para completar aquí el tema de la persona, ya se mencionó que hay dos formas de ser persona de acuerdo al cuerpo humano, que es la modalidad masculina y femenina. Y ahí estamos llamados a armonizar en un organismo estas dos realidades para llegar a la comunión plena y a la fecundidad plena. De manera que el amor, en su forma más plena, en su forma más digna, en su forma que realiza más a la persona, es el amor entre el hombre y la mujer. Y por último acá, en Beijing, nos quedó muy claro de que el concepto de libertad cambia. Cuando lo ponemos en el contexto de los individuos, los derechos, es que yo tengo derecho a hacer lo que hoy día quiera, lo que me guste, lo que me plazca, lo que me da la gana, lo que puedo hacer por mis recursos. De manera que es una libertad dejando de lado todas las normas que en el fondo me restringían. Versus en el ámbito de la persona, ya lo han mencionado acá, existe la concepción de que la libertad es poder poseerse plenamente a uno para poder donarse, para poder amar, para poder acoger, para poder entregarse y recibir al otro. Aquí hay dos antropologías, si ustedes quieren, que están en juego y que hay que ver cómo eso armonizarlo. Y aquí, para terminar, tengo algunas frases que van en la idea de propuestas
que podrían ser constructivas y que nos iluminen el desafío de cómo interactuar con esta cultura que nos desborda por todos lados. Creo que lo primero es que tenemos que valorar que se quiera tomar en serio la educación sexual. La sexualidad no es otra cosa que el lenguaje del amor personal. Y por lo tanto tenemos que ser expertos en ese lenguaje. Y hay que aprender a hablarlo. Y hay que aprender todas sus riquezas que tiene, todas sus modalidades que tiene. Y en eso yo creo que es fundamental, hoy día, gracias a la cultura que tenemos, poder expresarlo, poder dominarlo, poder comunicar. Entonces, una ley primero tiene que pasar por el... En segundo lugar, yo diría que esto lo hacemos nosotros como personas. Y ahí tenemos que ser expertos en qué es lo que significa ser persona. Y en esto de la integridad, por ejemplo, es que cada uno de nosotros al actuar realmente conozca en sí mismo todo su mundo interior, de lo sensible que está en el cuerpo, de todo lo que tiene que ver con el mundo de la impulsividad, de las pasiones, de lo irascible, etcétera, que tenemos que conocerlo, y eso poder integrarlo en los afectos, en los sentimientos, y pasarlo por la razón y por la voluntad, y finalmente actuar plenamente como persona en cuerpo y alma, en cuerpo y espíritu. Ya por muchos años he invitado a un socio a todas mis clases, que es el Principito. Y es impresionante lo que ayuda a entender poéticamente esto que estamos hablando, de cómo tomarnos en serio la domesticación, los ritos, el respeto a la persona. En tercer lugar, cultivemos a diario lo más propio de lo humano, que es el vínculo personal. Que nuestras relaciones no sean funcionales. Que en nuestras relaciones podamos mirar al otro a los ojos. Podamos encontrarnos con la persona que hay dentro del otro. Y tener un trato adecuado a la realidad de esa persona. Nuestro cuerpo puede expresar afecto como papás por los hijos. Puede expresar afecto como esposo con la señora. Puede expresar afecto con los pacientes, en mi caso. Y cada forma de relacionarse tiene que ser atingente a la persona que tengo al frente y cuál es mi relación con esa persona. Que estos, los vínculos personales, tenemos que encarnar de nuevo este contacto personal para humanizar el día a día en que nos movemos. En cuarto lugar, yo diría descubrir en nosotros mismos la riqueza de ser varón o mujer. Somos distintos, y esa diferencia, si la cultivamos en función del otro, crea realmente la polaridad que produce atracción, crea la polaridad que produce tensión, crea esa diferencia que me lleva a enriquecerme con el otro. Y ahí viene el otro punto que ya lo mencionaron, pero que desapareció el lenguaje actual en el contexto de todo lo que se viene desarrollando en Beijing, que es la complementación. Porque cuando nos movemos en el mundo individualista, yo no necesito a nadie más, yo me basto a mí mismo. Y para complementarnos yo necesito experimentar mi necesidad de otro, mi desvalimiento. Me tengo que abrir al otro. Y para eso es fantástico esto, poder diferenciar y poder maravillarse de lo que el otro me puede enriquecer. Y por eso, si cultivamos el mundo personal, el mundo de los vínculos, este mundo de la complementación, yo creo que podemos avanzar en esto de estar junto al otro, de vivir en el otro, de vivir con el otro y vivir para el otro. La gran diferencia entre las personas es que podemos hacernos cargo de otro y poder crecer para enriquecer al otro. Y por último, diría que volvamos a unir en todas nuestras relaciones personales los dos grandes significados del amor, que es la comunión y la fecundidad. Eso hoy día desgraciadamente está desarticulado en nuestra sociedad. Y la comunión se trata de especificar por el lado de los derechos sexuales y la fecundidad de ordenar, de darle curso a través de los derechos reproductivos. Y ya no existe esto de que cuando la persona ama, genera un vínculo de estar el uno en el otro, que es la comunión, y una fecundidad, como muy bien lo
describió ahí Klaus, que su plenitud es el Hijo. Y por lo tanto, el Hijo es el testimonio de que nosotros en algún momento nos dimos plenamente el uno al otro sin ninguna reserva. Y nos recuerda que ese es el fruto de nuestro amor. Para terminar, creo que esto de poder compartir aquí a través de la pantalla con tantas personas, esto que estamos experimentando a través de la pandemia, nos lleva a ser creativos en formas de encontrarnos y de comunicarnos nuevas y distintas. Y yo espero que esto nos ayude a salir más sabios, ¿no?, de toda esta experiencia de tantos meses confinados y tratando de vincularnos y crear nuevas formas de encontrarnos. Y creo que la solución o la propuesta para superar esta otra pandemia, este otro tsunami, digamos, que les decía que viene de Beijing, con toda esta cultura del individualismo, yo creo que nos plantea otro desafío, no solo ser más sabios, sino que ser más santos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias nuevamente a Gonzalo y a Klaus por sus exposiciones. Pasamos a la segunda parte de este encuentro, de este conversatorio. Ha sido muy enriquecedor escucharlos a ustedes y, como bien decía Gonzalo, lo que está al principio determina todo lo demás. Y hemos tenido la oportunidad de escucharlos a ustedes precisamente de volver a sacar a la luz los principios fundamentales de una materia tan importante como la educación sexual. Yo quisiera pasar ahora a hacerles algunas preguntas específicamente relacionadas con el proyecto de ley. El proyecto de ley que ha centrado toda la atención y la discusión. No quiero ir a los artículos en particular, sino a la idea fundamental del proyecto. De hecho, si se lee la justificación de los autores del proyecto, en la moción parlamentaria, se dice que la idea matriz de este proyecto es la siguiente: establecer un marco normativo general en materia de educación sexual y afectiva, entendiendo que se trata de un derecho humano, cuyo titular son los niños, niñas y adolescentes. Y así establecer la obligatoriedad de la misma, la educación sexual, desde la educación parvularia, y establecer también los principios rectores, objetivos, los contenidos mínimos, actualizando la normativa actual, que entre paréntesis la normativa actual que está en la ley 20.418, establece la obligatoriedad de la educación sexual, pero conforme a los proyectos educativos de cada colegio. Bueno, esta normativa debe actualizarse conforme a los estándares internacionales de los derechos humanos. Esa es la idea central. Bueno, teniendo presente esa idea central, quería hacerle a Gonzalo la siguiente pregunta. En realidad son dos en una, Gonzalo. El proyecto de ley establece ciertos principios obligatorios, que son, podríamos decir así, la mirada desde la cual se tienen que impartir los contenidos de educación sexual, que también son contenidos obligatorios. Pero ciertamente, y tú lo podrás desarrollar mejor, no es lo mismo imponer un contenido que a la vez la perspectiva desde la cual debe impartirse un contenido. Y se nombran, entre varios principios, la autonomía progresiva, la laicidad, el no sexismo, la perspectiva de género. Todo esto bajo el paradigma, que establece el proyecto, de una educación que se funda en una visión laica e integral. La pregunta entonces para Gonzalo, dos en una, ¿es posible que una educación sea, comillas, laica como sinónimo de neutralidad? Y segundo, ¿qué impacto tiene la imposición de estos principios o perspectivas en la educación? Voy a tratar de responder. Son difíciles tus preguntas, Álvaro. A ver, yo creo que hay que o sea, me interesa partir de algo que dijiste tú a propósito de la lectura de la idea matriz, de la justificación del proyecto, y que tiene que ver también con algo que ha ido apareciendo en
en el diálogo del chat, así que yo creo que de rebote voy a responder a algunas dudas planteadas ahí. Cuando en el ámbito jurídico, y tú lo sabes mejor que yo porque yo solamente estudio un poquito de derecho, tú eres abogado de hace bastante tiempo, en el ámbito del derecho en general, los derechos y las garantías que sanciona la ley suelen ser una respuesta a algo que está ausente y que en su origen no debería haber sido presentado como una especie de exigencia accionable frente a otros, sino como un don. Lo digo en castellano. Si uno piensa, por ejemplo, la pensión alimenticia. La pensión alimenticia evidentemente es muy necesaria, pero trata como obligación jurídica aquello que en principio para que funcione tiene que ser un don. Uno por ley puede exigirle muchas cosas a muchas instituciones, pero uno se las comienza a exigir legalmente bajo amenaza de sanción solamente en el momento en que algo está lo suficientemente desnaturalizado para que no se cumpla de modo natural y espontáneo, ¿sí? Entonces, eso como primera idea. Como segunda idea para responder. La educación sexual es algo que, como todo el proceso educativo, no tiene un lugar particular. Es decir, educación sexual no es lo mismo que enseñanza. Por lo tanto, cuando alguien dice, bueno, la educación sexual tendría que estar, tiene que ser exclusiva de los padres, por lo tanto tiene que estar fuera del colegio, no. No, porque educación sexual no significa que haya un programa educativo en un colegio o que los padres tengan la misión de hacer algo en particular, sino que consiste en que sea organizar la vida cotidiana de un niño de una determinada manera. Y esa determinada manera consiste simplemente en que este niño, por el desarrollo habitual, por el desarrollo absolutamente cotidiano, por las luces que le dan sus educadores, en primer lugar los padres, pero también los profesores, respecto de una variedad infinita de temas, y sobre todo por el modo en que actúan ellos, por el modo en que actúan los varones de modo masculino y las mujeres de modo femenino, por el modo en que lo tratan a él, que es varón de modo masculino, y a su compañera de curso, a la del paralelo, que es mujer de modo femenino, mucho más que por cualquier tipo de reglamentación, se va a ir dando este proceso. En este contexto, entonces, respondiendo parte de tu pregunta, no hay educación neutra. No hay educación neutra porque más allá de cualquier discurso que yo pueda articular, yo vivo mi vida de acuerdo a ciertas cosas que estoy considerando como buenas o malas. El modo en que yo vivo mi vida cotidiana manifiesta qué es lo que yo entiendo como bueno y qué es lo que entiendo como malo. Yo no puedo organizar la vida escolar de ninguna manera. Tengo que organizarla de alguna. Y esa manera en la cual organizo la vida del colegio manifiesta cuáles son los bienes que yo considero que vale la pena comunicarle a un niño. Si ustedes piensan en que hay algunos colegios que tienen un proyecto educativo muy definido y sus alumnos egresan como una suerte de sello. Bueno, ¿ese sello lo comunicaron en una clase? ¿O más bien es un modo en el que se hace todo lo que se hace en el colegio? Con la educación sexual sucede algo bastante semejante. No se trata de un cuerpo de doctrina que se transmite. Y por eso, y con esto creo que respondo a la segunda parte de la pregunta, cualquier cuerpo de doctrina que sea definido por una autoridad política como obligatoria para cualquier proceso formativo, necesariamente va a ser parcial. Necesariamente va a tener ribetes totalitarios. Porque no es esa la autoridad que tiene la competencia necesaria para determinar de qué manera se tiene que organizar la vida de un niño. De hecho, un papá, en su vida cotidiana, no permite que un niño vaya a un lugar en el cual no se vive de acuerdo a los principios que él quiere inculcarle a ese hijo. O sea, si mi hijo va a la casa de un compañerito de curso y resulta que en esa casa de ese compañerito de curso se hacen cosas que yo no quiero que mi hijo haga, no vuelve a pisar esa casa. Es radicalmente injusto que una autoridad determine, y perdone, incluso si tuviera razón, incluso si sus principios fueran verdaderos.
no le compete determinar de qué manera los niños tienen que vivir su infancia y no le compete determinar de qué manera se tiene que organizar la vida cotidiana de un establecimiento educacional al cual los niños asisten porque sus papás lo mandan. El problema, entonces, a ver, incluso a nivel estratégico, político, jurídico, digamos, el problema acá no es exclusivamente de la concepción antropológica que está detrás de una ley de educación sexual integral, sino de un problema distinto, muy radical, y que nosotros hace demasiado tiempo olvidamos, que es el problema de la libertad de enseñanza, el problema de la libertad de educación, no como la libertad para establecer proyectos educativos y fundar colegios, sino como la libertad de los padres para tener y el derecho de los padres de tener a su disposición proyectos educativos compatibles con sus convicciones personales. ¿Sí? Y es algo que va más allá de alguna determinación particular de ciertos principios. Me callo porque hablé mucho, perdón. No sé si contesté bien, contesté las preguntas que planteabas, Álvaro. Sí, pero aprovechando el impulso, querido Gonzalo, ¿cuál es el rol que le cabe al Estado? Tú que sabes tanto de subsidiariedad. El rol del Estado en términos subsidiarios, entendiendo bien la subsidiariedad, bueno, uno puede tener ciertas, o sea, hay que discutir bien sobre el modo en que nosotros en Chile entendemos subsidiariedad, que es bien especial, pero la función del Estado es garantizar y proteger competencias. Competencias particulares, competencias de las sociedades particulares, poner los medios para que sea posible que aquellos a quienes les compete hacer algo puedan hacerlo. En este contexto, el deber del Estado en materia de educación sexual es que sea posible que los padres tengan a su disposición instituciones que cooperan con la educación sexual de sus hijos según el modo en que ellos lo entienden. Pero según el modo en que ellos lo entienden, que va mucho más allá de determinaciones determinaciones internacionales a las cuales aludía con tanta claridad el doctor Jensen, porque insisto en este punto, incluso si fueran verdaderas, son absolutamente inconsultas, y es perfectamente legítimo que una familia no quiera eso para sus hijos. Nosotros tenemos, alguien lo ponía también en el chat, nosotros tenemos un gran desafío acá, porque estos principios que son antropológicamente tan profundos son cada vez más escasos. Y entonces es cada vez más necesario luchar no tanto porque se normalicen y se difundan, sino directamente porque se nos respete el derecho a vivir según ellos. Lo digo de una última manera. Es bien complicado plantear el problema de la educación sexual, entendiéndola probablemente como educación y no como instrucción, en un ambiente hipersexualizado como el que vivimos. Porque abrir el diario y prender una televisión comunica un cierto modo de entender la masculinidad y la feminidad. Y esos modos son, por lo general, bastante opuestos a lo que hemos tratado de presentar acá. Ya lo tenemos suficientemente difícil como para que además se nos impida instituir, establecer lugares en los cuales sea posible vivir de acuerdo a los principios que cada familia, por favor, puede legítimamente elegir para la educación de sus hijos. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Una pregunta para Klaus, a propósito de lo que tan bien expusiste, Klaus, sobre el rol y la responsabilidad, más que rol, absolutamente insustituibles de los padres y la palabra paterna, ¿no?, en la educación de los hijos. Este proyecto de ley plantea, que ha sido uno de los puntos tal vez más complejos de la discusión, que los programas de educación sexual son obligatorios, de ahora en adelante, desde la educación parvularia. Gonzalo nos ha hecho ver muy bien que hay que distinguir entre la instrucción de la educación sexual. Pero aún haciendo esa distinción, en tu experiencia como papá, también como psicólogo, ¿qué opinas tú de esta obligatoriedad que desde la educación parvularia, impuesto por el Estado, se tenga que impartir educación sexual? Gracias, Álvaro. ¿Qué opino de eso?
Me parece que hay un conocimiento escaso de lo que es el desarrollo humano, integralmente comprendido. ¿Mm? Bueno, voy a dejar de lado el tema de de lo obligatorio, porque eso ya lo trató Gonzalo, ese ya es el primer punto. ¿Mm? O sea, los padres son los primeros educadores de sus hijos y eso ya quedó suficientemente claro. Pero, ¿qué es lo que se está pretendiendo decirle a un niño que está en el parvulario en relación a la sexualidad humana? Me cuesta mucho entenderlo, porque no sé qué podría entender un niño en relación a lo que se le va a decir. Yo creo que hay que tener muy claro cómo se da el desarrollo humano, y la verdad es que entre los 5 y la prepubertad, por así decirlo, son tiempos donde generalmente los niños, las niñitas, los niñitos están más bien preocupados de otro tipo de temas. Tampoco su desarrollo, por así decirlo, el uso de su razón es tan potente como para poder entender lo que alguien le va a decir en relación a lo que es la potencia generativa. Un niño tiene que saber de cómo se es amigo, cómo se usa el cuerpo, cómo se usa del juego, cómo se ordena, qué es la limpieza, el valor del cuerpo humano, cómo se trata con alguien, cómo se sonríe, cómo se comparte la mesa, cómo uno aprende a comer, como tantas otras infinidad de cosas que tienen que ver con lo que había mencionado también Gonzalo en relación al pudor, al uso del cuerpo, a las relaciones humanas, que van al dominio de su afectividad, cómo se ordenan sus deseos. Todo eso, sin que se hable ni una gota de sexualidad humana, es lo que más abona a que un ser humano vaya adquiriendo una cierta unidad interior, una cierta serenidad interior y afectiva, que en el momento en que el impulso, el cambio del cuerpo le genere mayores inquietudes, uno pueda empezar a dar dosificadamente, de modo muy personalizado, según quién es cada cual, lo que uno quiere que un muchacho oiga en relación a lo que es la sexualidad humana. Pero la sexualidad humana está vinculada, por así decirlo, como la sexualidad está vinculada a la persona, es algo que está dentro de todo el proceso formativo, pero muy implícitamente, porque lo que hay que decir a la larga en relación a la sexualidad misma, propiamente tal, a la larga tampoco es mucho, cuando la educación está bien trabada, bien pensada, y en relación a lo que es un ser humano y lo que es su capacidad. Entonces, la verdad es que pretender hacer una cosa así me parece un poco insensato, y me parece que muchas veces es perturbar el ambiente de infancia y tranquilidad y los intereses de un niño para forzarlo a interesarse en algo que tampoco le afecta tanto, digamos. Y siempre movido por implícitamente, esto en el fondo se lleva un miedo, el miedo a protegerlo de algo. Entonces la sexualidad se transforma en una amenaza o en algo que se usa mercantilmente, pero muy ajeno a lo que es la sexualidad misma en su potencia, en su belleza, en su nobleza, en la invitación al amor. Entonces me parece pobre, no sé qué quieres que te diga, como desenfocado y pobre, como aquí, ¿qué reflexión hay detrás de esto? Entonces me cuestiona mucho, me llama la atención, me sorprende, lo encuentro como insólito. Eso podría decirte. Muchas gracias, Klaus. Doctor, quiero hacerle la siguiente pregunta. A propósito de su experiencia, haber participado en la conferencia de Beijing, y usted que conoce el trayecto que ha seguido desde el año 95 hasta hoy, todo este devenir, ¿cierto?, de la cultura de los derechos humanos que incluye, como usted bien expuso, los derechos sexuales y reproductivos. El proyecto de ley plantea que la educación sexual integral es un derecho humano y que tiene que impartirse desde esa perspectiva, desde la perspectiva de los derechos humanos. Y tiene una bajada muy concreta. Dice el proyecto de ley que se deben entregar herramientas con los conocimientos adecuados para no estar en absoluta desprotección. Evidentemente la desprotección refiere, y lo dice el proyecto de ley, a las enfermedades de transmisión sexual, a la misma fecundidad, porque el embarazo es un riesgo, ¿cierto?, del cual hay que prevenirse, y también se incluye, a propósito de lo que hemos visto en los últimos años, que ha sido muy lamentable, el tema de los abusos de menores. Entonces se entiende
educación desde la perspectiva del derecho humano fundamental orientada a los conocimientos que constituyen herramientas para protegerse. ¿Qué opina usted de ese enfoque? Muy bien planteada la pregunta y hace link con lo que decía recién Klaus, que aquí el derecho está al servicio de un temor que tiene que ver con la protección de un ejercicio errado de la sexualidad genital. Cuando se desarticula, porque aquí hay una visión del cuerpo como un mecanismo, lo sexual genital de la persona, se da todo el desastre que acabas de plantear de las enfermedades de transmisión sexual, del embarazo en adolescente, embarazo no deseado y de los abusos. En ninguna parte del proyecto de ley, en ninguna parte de la plataforma de acción de Beijing, en ninguna parte de los derechos sexuales y reproductivos se toma en cuenta lo que es el amor personal, lo que es poder dotar a la persona de una capacidad de este lenguaje, la sexualidad, incorporarlo al amor personal. Creo que ahí es donde está la gran diferencia entre plantear esta educación como un derecho de protección versus esta educación como una capacidad de amar personalmente a la persona que tengo al lado, en que tiene que ser un amor adecuado al vínculo con esa persona. Poder distinguir las caricias que apuntan a la amistad de las caricias que apuntan al deseo, las caricias que apuntan al respeto, a la delicadeza, al cuidado, a la protección, versus las caricias que apuntan a la excitación. O sea, el cuerpo es el mismo que ejerce las distintas caricias. De eso no se habla nada, no se educa nada, no se trabaja nada en ninguno de estos proyectos. Y por lo tanto, creo que ahí hay un déficit enorme, en que lo propio, ya se ha planteado en la exposición, de la sexualidad es la donación, es el acoger al otro, es el poder darse al otro, versus estos los derechos que apuntan a la protección. Creo que tenemos que ser capaces de, por contraste, descubrir la riqueza que tenemos y, como la ley muy bien lo permite, tener programas propios en los lugares donde tenemos a nuestros hijos, hacernos cargo de que ese establecimiento tenga un programa adecuado a los contenidos que a nosotros nos interesan. Y ahí por eso decía que valorar la educación y asumirla con nuestra perspectiva, con nuestra propuesta. De manera que una vez que el tsunami pase, y todos sabemos por la experiencia en Chile que la mayor destrucción es cuando se retira la ola, ahí nosotros podamos ofrecer algo consistente, atractivo, que realmente convenza a los demás, así vale la pena vivir, así vale la pena amar. Muchas gracias, doctor. Ha volado el tiempo, ya estamos casi llegando a la conclusión. Claramente hay muchas preguntas que lamentablemente van a quedar pendientes. Yo quiero hacer una última, tal vez Gonzalo, a propósito de lo que estabas desarrollando recién sobre la subsidiariedad. ¿Qué ocurre con los padres ausentes? ¿Cómo abordar esto, sobre todo desde el punto de vista de la autoridad, cuando es un hecho que gran cantidad de niños y de familias están desarticuladas por la ausencia de sus padres? Yo creo que esa pregunta tiene dos aristas, una respecto de más general respecto de la familia y otra más especial, más particular respecto de la educación sexual. Respecto de la familia, yo creo que no hay que olvidar nunca que precisamente porque la inclinación del varón a la mujer, de la mujer al varón, ordenada a una relación estable en virtud de la cual se forma una familia, está tan profundamente radicada en todo el mundo,
porque al final nadie se casa para separarse y todo el mundo sueña con que esa relación estable permita formar una familia en que esos hijos sean formados para una cierta plenitud. No hay que ignorar nunca que como esa inclinación está tan profundamente radicada en el hombre, no se trata tanto de enseñarla, sino más bien de posibilitarla. Yo vuelvo a insistir en el mismo punto, porque me parece que es lo central. Acá cuando hablamos de educación sexual, no se trata de información respecto del uso de las potencias sexuales. Se trata del modo en que alguien se entiende a sí mismo como varón y como mujer. Se trata del modo profundo en que alguien vive el ser varón y el ser mujer como una vocación. Como una vocación especial a una manera de donarse a otro que termina cristalizando en alguien que de alguna manera es nosotros dos, como decía Klaus. Y la fuerza de este principio no está dada fundamentalmente por una teoría que sea necesario comunicar, sino más bien por una naturaleza que es necesario posibilitar. Que es necesario posibilitar. A la familia no se la fortalece haciendo que cualquier cosa sea familia, sino posibilitando que sea lo que de verdad es. Y eso no va a depender tanto del diseño de algún tipo especial de política, sino fundamentalmente facilitando, bueno, que la familia sea posible, haciendo que convenga casarse, por favor, acá, haciendo que formar una familia no sea una carga absolutamente imposible de asumir para alguien cuyas capacidades, como las de todo el mundo, tienen ciertos límites. Asumiendo que la perspectiva de la familia es constitutiva de cualquier tipo de política pública, porque como bien decía el doctor Jensen, la sociedad no está constituida de individuos, está constituida por familias, y los problemas políticos relevantes son problemas políticos relevantes solamente en la medida en que afectan a una vida familiar, no en la medida en que afectan a un individuo. El problema del transporte o de la vivienda son problemas propios de familias, no de individuos. En esa lógica, entonces, yo creo que, como bien dices tú, la clave está en un cierto modo de entender la subsidiariedad que, más allá de nombres, o sea, da exactamente lo mismo que no usemos ese nombre, tiene que ver con un fortalecimiento de la institución familiar que pasa mucho más por posibilitarla y no impedirla y no obstaculizarla, que por ordenarla de una determinada manera. Efectivamente, nosotros a nivel cultural estamos en una situación bastante preocupante respecto de estos conceptos, porque esta manera de entender la diferencia sexual desde una perspectiva fundamentalmente del género y centrada en los derechos propios de un individuo, en este esquema de Beijing que describía el doctor Jensen, ya está absolutamente socializado. Está absolutamente socializado. Yo creo que eso no se remonta simplemente con esfuerzos de difusión, sino que finalmente con un cierto modo de hacer las cosas, con una vida que finalmente ejemplifique y encarne estos ideales. La cultura del género, la cultura del gender, centrada en deseos individuales consagrados como derecho, tiene una gran desventaja. Tiene muchas desventajas. Una de las cosas más curiosas es que una teoría tan curiosa, tan rebuscada y tan extraña haya logrado la difusión que tiene ahora. Pero hay una luz de esperanza en el hecho de que es una cultura profundamente estéril. Profundamente estéril. En este momento nosotros estamos como en la mitad de la noche, digamos, pero el futuro es de la familia.
porque la familia es capaz de engendrar y comunicar cultura, una cultura capaz de comunicarse a otros. Y en ese sentido, nuestra lucha cotidiana, digamos, tiene que ser fundamentalmente para que eso sea posible, sea posible. Yo no sé si contesto tu pregunta, Álvaro, pero me parece que es el gran problema. Por supuesto que nosotros tenemos que es fantástico que Comunidad de Justicia esté dando estas peleas porque estamos en la mitad de una lucha cultural tremenda, tremenda. Pero claramente la restitución de un orden posible para la educación de los hijos no va a venir exclusivamente porque nosotros obstaculicemos proyectos en sentido contrario, sino porque nosotros comuniquemos con nuestra vida cotidiana una cierta verdad. Esto tiene un sentido profundamente apostólico en ese sentido. Muchas gracias, Gonzalo. Y notable poder terminar, ya estamos en la hora, con un fundado mensaje de esperanza. Así que realmente se agradece. Bien, efectivamente estamos en la hora, de hecho estamos un poco extendidos en la hora, no quiero abusar de la paciencia y la generosidad de los expositores. Nos comprometemos a seguir desarrollando estas iniciativas, de hecho varios nos escribieron en el chat pidiendo que repitamos este conversatorio, vamos a conversar con Gonzalo, con Klaus y con el doctor a ver si es que acaso eso es posible. Muy bien, muchas gracias nuevamente a todos los que nos han acompañado por su interés. Gracias, Klaus, gracias, Gonzalo, gracias, doctor. Ha sido un honor tenerlos y ha sido realmente muy iluminador. Aprendimos mucho, así que muchas gracias. Lo dejamos hasta acá, que estén todos muy bien. Gracias en nombre de Comunidad de Justicia. Igualmente, gracias. Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias, Álvaro, saludos. Muchas Muchas gracias y saludos. Adiós, gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Tenemos que defender nuestros valores cristianos, que nos están imponiendo cosas muy distintas. No, recordamos, por favor, responder la encuesta si es que pueden. Es la oportunidad de la instancia que tenemos para poder mejorar como Comunidad de Justicia. Muchas gracias. Ya, Y ok. nuevamente el link. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Adiós, Luis. Adiós. Chao, Lucho. Oh. Gloria, Sí. ¿estuvo bueno? Se supone que Sería bueno que lo repitieran porque yo me conseguí recién el número. Se los agradecería mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted. Álvaro, ¿cómo contestamos la encuesta? Está en el chat, hay un link, y basta ¿Ya? apretar ahí y se abre automáticamente la página. donde está Muchas el gracias. encuesta. Gracias a ti. Gracias por todo. Buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches, gracias por preguntar. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Hay dos encuestas que respondieron, solamente una de ustedes? Es la misma. Es la misma que hubo un problema con el link, mismo pero es la misma encuesta. Así que no Sí. se preocupe. Ya, gracias. Muchas gracias a usted. Oye, por casualidad habrá quedado grabado, ¿no? Que yo no me pude meter en un principio. Sí, está grabada. Ay, y te podría pedir